Presentamos Trocha Abierta. Decirle "is a la vida" es dejar que el mundo te sorprenda. Como cuando Susana estaba terminando su videoreceta y en un descuido su perro de un salto se la comió. El video de este pequeño accidente se hizo viral y en su cuenta llegó a millones de personas. Cuando lo ves así, aprendes a reírte y disfrutar cada momento con la seguridad de decirle "is a la vida". Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de KW Continente a nivel nacional, la emisora más poderosa de Panamá, y también aquellos que nos sintonizan a través de YouTube, Instagram y Spotify. Hoy es miércoles de lotería. Saludos y buenos deseos de que ganen. No van a ganar todos, pero bueno. Eso que se metió por ahí algún astronauta, algún extraterrestre. Bueno, entonces... ¿La lotería no es mañana? Sí, mañana. Tienes razón. Se nota que tú eres chinguero y yo no soy chinguero. Oye, ¿qué pasa ahí, Juan Manuel? Ahí hay algo que está metiéndose en tu celular. En mi señal no creo, pero porque yo estoy aquí presente, lo estoy oyendo. Lo que no tengo es señal de video, pero muy buenos días. Dale, pues. Bueno, hoy tenemos como siempre al licenciado Juan Manuel Barleta. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme de nuevo con ustedes, don Alfonso, el decano de la radiodifusión panameña, en el programa, sin duda, uno de los programas más oídos de opinión, que siempre ha mantenido una objetividad y un respeto que debe imperar en toda discusión política y de actualidad. Muy buenos días. Bueno, ya tú estás metido en la planilla, pero lo que pasa es que aquí que pagamos con bonos de esperanza y bonos de cristiano. El doctor Jorge Gamboa del Ácido Rosamena. Muy buenas tardes, definitivamente que, miren, este programa me tolera. Eso es bastante decir. Créeme lo que decía. Mucho aguante. Ríete, mi querido primo adorado y siempre bien ponderado Eduardo Castillero Lange, donde hay dos castilleros y una verdad. Así mismo es. Saludos esta tarde en este Panamá que cambió a partir del domingo, a todos los oyentes de Trocha Abierta a través de la primera emisora KW Continente, y a los que no les gusta que Trocha Abierta ponga la preferencia, que se compren un perro. Y perro grande, no van a comprar un chihuahua. Bueno, el licenciado Mélito González, oriundo de nuestra tierra. Saludos a todos desde Chité para los multiversos. El chino macaco, terrible en el Chinatown, está contento porque salió el alcalde de Chorrera, un chino ahí. Ya va a llamarlo, yo te garantizo que yo voy a llamarlo por un puesto ahí. Buenas tardes, amigos oyentes. No escuchen la atorrancia de este dictador. Este dictador siempre sale con su atorrancia cada día. Aquí estamos una vez más a través de KW Continente, de este programa Trocha Abierta, y dándole gracias a Dios porque hoy estamos vivos. Tú sabes que yo no veo ya los canales estos entregados, vendidos, lambiscones de la administración pasada. Yo no los veo, yo veo Next TV. Y en antes yo vi a un chachi de Gracia que estaba entrevistándolo, mi hermanito Fernando. Oye, pues ¿crees que ese tipo a estas alturas
cada vez que le mencionan de la derrota salta pone Martín, que el traidor de Martín, que la corrupción comenzó con Martín. Oye, Chachi, por el amor de Dios, tú no has descubierto a esta altura que el daño que hizo no fue Martín. El daño que hizo a este partido político lo hizo Gaby Carrizo y Nito Cortizo. Por favor, acéptalo. ¿Ves? No tires la culpa a otro. La gente no votó por el odio que le tiene al gobierno del PRD encabezado por Nito Cortizo y Gaby Carrizo. ¿Me explico? Entonces, esta gente no han despertado. La derrota más humillante que han podido tener ellos, que han tenido en la historia de las elecciones, y no solamente la derrota más humillante de un partido que se jactaba a tener 700 y pico mil personas. O sea, ¿de qué le sirvió tener un partido tan grande si a la hora de los mameyes había que votar por Treyes? ¿Me explico? O sea, no le sirvió de nada. La gente Alfonso, hay dos cosas que pasan allí. Primero, hay que considerar el clientelismo en alta dimensión que tiene ese partido. Eso está demostrado con lo que pasó ahí. Aparte del descontento de la base, porque los líderes no le dieron oportunidad de lanzarse, y agrégale como cereza al pastel el mal, pésimo, horrible gobierno del señor Cortizo. Pero miren, no, y déjame decirte una cosa. Yo quisiera agregar que el haber sido carneros de Panurgo y no haberse atrevido a decir la verdad desde adentro hace responsable a cada uno de los adláteres que estuvo diciendo sí, somos 700,000, cuando los chorros de gente que se estaba saliendo por los lados y seguían en la planilla. Hay que felicitar a la gente que se supo contener para demostrarle a esta gente que no pueden poner, ya van a tener que poner la nalga porque les dieron en los dos cachetes. Miren, ese grupo que está devengando, porque todavía no se ha acabado el gobierno, de las mieles del poder, y que ha hecho piñata del erario público y se ha llevado todo lo que ha podido a los bolsillos, como los niños cuando rompen la piñata y se tiran al suelo a recoger. Ese grupo jamás va a aceptar, porque lo que viene ahora es lo que ocurre con todos los partidos. No voy a inventar el agua tibia. Y ya Pedro Miguel González lo dijo: renuncien, todos deben renunciar, ustedes cargan con la derrota, y eso es una realidad no solamente en la política, en todo. Cuando hay una derrota catastrófica en el fútbol, en el béisbol, donde usted quiera, en una empresa, el primero que cae generalmente es el gerente o el manager o el director o el que sea. Aquí los directores hay que señalar quién es el presidente actual del partido, quién es el CEN del partido, todos deben renunciar. Pero Chachi de Gracia tiene que defender a sus amos. Chachi de Gracia no puede decir otra cosa. Chachi de Gracia, él va a defender lo indefendible, como lo vinieron haciendo en la campaña, cuando la mayoría era una realidad, la mayoría de los miembros del partido lo sabían, y por eso el voto del PRD se fue a otro lado, porque no podían, o por lo menos tenían una esperancita de que Martín pudiese ganar la presidencia, pero con Gaby sabían que eso era imposible. O sea, solamente, bueno, nadie, ni ellos, yo se lo he dicho aquí, ni ellos se lo creyeron, ni ellos. Y quiero retomar el tema de Benicio y Pineda. Porque... disculpa, Melito, y disculpa que te interrumpa, no estoy acostumbrado a hacerlo, pero quisiera, antes que cayéramos en el tema de estos señores, hacer dos acotaciones muy, muy centrales con relación al PRD, porque, por ejemplo, yo vengo del PRD igual que tú, Melito, y yo creo que la última generación prácticamente que tuvo algún tipo de formación política dentro de los cuadros del PRD, que llegó a ser el partido más poderoso de nuestro país, fue la nuestra. Hay que reconocer
aunque yo conozco la colorida forma de pensar de Chachi, al cual saludo si está escuchando nuestro programa y estoy casi seguro que lo escucha, no podemos negar que definitivamente una constante de la política y del poder es la decadencia. Todos los imperios, las grandes organizaciones políticas llegan a un momento en que comienza la decadencia. Y esa decadencia, como bien señalaste, y también señaló don Eduardo, es la consecuencia de una mala dirigencia. Pero la mala dirigencia del PRD comienza precisamente con la ascensión y el triunfo de Martín Torrijos en su administración cuando ganó las elecciones. Ahí fue que se comenzó a ver que el rejuego de los intereses ya no era solamente político, no eran de cuadros, no eran de bases, no eran de tendencias, no eran de estatus socioeconómicos. Era una situación de intereses económicos per se y de poder absoluto. Y eso incidió negativamente en la evolución natural de los cuadros. ¿Qué le pasa al PRD en esta elección? Que los cuadros no estaban presentes. Llámese cuadros, los activistas, los que convencen a la demás gente a que vaya a votar, los que mantienen el voto, los que mantienen el porcentaje de masa votante dentro del partido. Esos señores comenzaron a desaparecer precisamente cuando comienzan a presentarse los problemas que acabo de mencionar. Entonces quiero hacer, para terminar y para dejarte Melito, para que tú hables de las personas que acabas de mencionar, que yo no estoy muy adepto a mencionar sus nombres porque le estamos haciendo prácticamente propaganda gratis, pero quiero citar a una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella emitió un concepto, una teoría que se llama la teoría del trauma, las etapas del trauma. En este momento hay un trauma enorme político dentro del PRD, y no solamente dentro del PRD, dentro del CD, dentro del anulfismo y dentro de muchas agrupaciones políticas. No hablemos tan siquiera del señor Lombana, porque ya el señor Lombana prácticamente está haciendo la vida pública real, o bueno, él ya existía desde la anterior elección, pero ahora tuvo un buen desempeño. Y ya está comenzando ya este periodo que todavía no ha tomado posesión José Raúl Molina, y ya está comenzando con un trauma muy fuerte. Entonces, ¿cuáles son los cinco estadios, las 5 etapas del trauma? La primera, la negación. La segunda, la ira. La tercera, la negociación. La cuarta, la depresión, porque tuviste que negociar. Todas se derivan una de la otra. Y por último, la que te ayuda a salir de tu propio engaño es la aceptación. Entonces, en toda estructura de poder, en todo grupo organizado, en el momento en que hay un desbalance de los poderes o desbalance de las posibilidades, se presenta un trauma. Y este trauma lo estamos viviendo en las declaraciones que en los últimos 3 días hemos visto de todos lados en contra de un gobierno que tan siquiera no ha comenzado. Oye, pero no hemos hablado de lo acertado de las encuestas. Todas acertaron, con la única diferencia de Lombana, que es un tema a analizar próximamente, pero las encuestas fueron acertadas. Fíjate, Molino, 34%, papá. Sí, fíjate señor. los demás, Rómulo Rux, etc. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Que hay una crisis en los partidos. Cambio Democrático, yo sé que va a cambiar ¿cómo te digo? De dirección política, pues. Panameñismo por el mismo lado. Molinera, ya eso va a desaparecer. País, igual manera. Pero fíjate, son hábiles. Muñoz se postuló él y la hija. Oye, pero es que yo no sé qué pasa en este. No. El otro es, ¿cómo se llama el otro partido? Que también hay crisis en todos los partidos,
Alfonso, permítame. Molirena. Sí, Molirena, todo. Permítame un poquito. Sí, es bueno utilizar esas analogías, trauma y todo lo es muy bueno, positivo. Pero le voy a dar un ejemplo de un partido, rapidito. El Partido Panameñista. El Partido Panameñista, su origen, podemos remontarnos a qué época. Un partido que se lo han quitado, se lo quitaban a Arnulfo Arias, creaban otro partido, lo desbarataban. El mejor ejemplo fue que Endara tuvo que correr por el PDC en su momento porque no tenía partido. Y luego vino Mireya y en un día creo que fueron 200.000 personas se inscribieron en el partido arnulfista. Y después cambiaron el nombre nuevamente al Partido Panameñista y ahí está el Partido Panameñista. Porque el Partido Panameñista es una doctrina. Aquí se ha querido decir que ya hay que quitar a esos caudillos, eliminarlos del mapa, quitarle los nombres, pisotear todo eso y olvidarnos de eso. Pero hay pueblos que creen, porque vivieron en momentos en los que los caudillos hicieron grandes obras, y lo que queda no es seguir a un hombre, sino seguir su doctrina, seguir su ideario, seguir su ideología, seguir su sistema de trabajo, la mística que tuvieron en su momento esos caudillos es lo que se sigue. Por eso, en cierta forma, el Partido Revolucionario Democrático, que yo en época, como bien lo dijo Juan Manuel, cuando Martín tuvo su derrota, yo dije, bueno, es que este partido realmente ya no es revolucionario y democrático, tiene poco. Y ya yo lo veía. Ahora que Martín empezó a hablar de estas cosas, yo lo dije aquí en este programa, digo yo, ahora Martín se dio cuenta cuando ya yo lo veía venir desde esa época. Ahora, yo regresé al partido. Yo me fui por eso mismo, pero me encontré con lo mismo o peor en otros partidos y yo regresé al partido porque, bueno, por lo menos este tiene algo de democrático. Hay otros que ni siquiera tienen democracia, ¿no? Y para dar un ejemplo, ¿de qué sirvieron? Porque a veces la democracia no funciona. ¿De qué sirvieron aquí las primarias? ¿De qué sirvieron las primarias aquí de los partidos? Donde se gastaron los partidos millones de dólares en primarias para sacar candidatos que ninguno de los candidatos que se fue a primaria asomó la cabeza. Ahí estuvo, se jactaban de, no, yo llevé a votar 200.000, no, yo llevé a votar 100.000, no, yo llevé a votar 150.000, 300.000, y se jactaba, tengo la popularidad, tengo la convocatoria, soy un líder indiscutible, puedo hacer. ¿Y en qué quedaron? En nada. ¿Quién quedó de presidente? Ni siquiera, yo creo que hay que preguntar si fue a votar en las primarias. Bueno, esto es un análisis que yo hago porque es fácil decir, mira, ayer ya he tenido conversaciones con miembros del partido, porque nosotros, bueno, yo por lo menos ya yo hice ese recorrido y realmente no tengo ganas de irme a ningún otro partido. Y hay miembros del partido con los que yo el mismo domingo, en horas de la tarde-noche, hablaba con ellos, porque ya se preveía y se sabía la derrota. Y son grandes personas trabajadoras, personas honestas, personas que no se han robado un centavo, y te lo puedo decir con toda propiedad. Y son las que dan la cara, y fueron las que se quedaron conmigo hasta las 2, 3 de la mañana. Yo representando a Martín, pero yo representando al PRD, y la conversación era, mira, este es el resultado del clientelismo, de la improvisación, de poner a cualquiera, de los pactos de recámara, porque yo sé que eso fue un pacto de recámara que hizo Nito con Gaby y el Pérez Valladares, por eso salió esta figurita, ¿no? Y esa es la realidad cuando realmente el partido es manejado con el billete, cuando se quiere manejar con el billete, pero quedan las bases del partido, queda la gente que tiene mística, que cree en el ideario de Omar, quedan en el partido. Oye, y la gran mayoría, lamentablemente, sí. Ahí está Jorge Gamboa con ¿cómo se llama? Poniendo la manito que quiere hablar, pero antes que entre Jorge te iba a decir una cosa. O sea, yo comencé a darme cuenta que lo que era la cúpula del PRD estaba totalmente distanciada de Gaby, cosa que llegó la campaña en realidad fue Huevito Pineda y Carrasquilla con esas parrampanerías y payasadas que hacían de los bailes y de
tú sabes, ridículos, unos ridículos. Entonces, la otra es que Pérez Valladares se desapareció, Balbina se desapareció y todos se desaparecieron, lo dejaron solito. Así que nada más una acotación. Dale, Gamboa. ¿Cómo no, estimados? Miren, en la lista de los partidos en crisis, Alfonso no puso al partido Moca. Yo considero que está en crisis. 25% del voto presidencial y saca 3 diputados. Al principio 4, va por 3 y cuidado que quedan 2. Ojalá puedan regresar a los 4, pero eso sería el 8% de la composición de la Asamblea cuando tuvo el 25% de los votos presidenciales. Una crisis absoluta dentro del partido porque no supieron generar que toda la oferta fuera en masa, como tampoco lo supo hacer el PRD. El PRD saca 13 diputados y está con 6% de votos. 13 diputados es casi el 20%, 18%. Entonces, cuando vemos esa situación, verdaderamente que el sistema está dañado, los actores lo han dañado. Y nadie puede aquí cantar victoria. Tal vez el de mayor éxito es el Partido Popular. Partido Popular, como le dicen, el picanto, se queda ahora con 16%, creo, de los votos para presidente, lo que le va a dar un tesoro de subsidio electoral. Entonces, y tampoco sacaron diputados en proporción a lo que le representó el voto presidencial. Entonces, hay una absoluta crisis de los partidos políticos, pero es reflejo de la absoluta crisis de la sociedad panameña. Aquí habían cruces de votos para un lado, para el otro, no hay consistencia. El individuo no sabe, cuando vota por un presidente, debe buscar cuáles son sus líneas políticas, ideológicas y buscar sus candidatos a alcalde, a representante, pero no. Aquí es la emoción y la compra clientelista de una forma o de otra. No estamos bien. Oye, no entendemos eso. Si no entendemos esto, seguiremos dando tumbos cuesta abajo para terminar. Oye, ¿te diste cuenta que la cosa está peor para representantes de corregimiento? Horrible. Le han dado una mancha de palo. Alcaldes. A mí me alegra mucho que Carrasquilla se haya quedado. Me encantó eso. Todos los que hayan estado anquilosados a los puestos era lo necesario que los hicieran saltar de los puestos. El tan cacareado voto castigo se hizo presente en esta elección. Recuerdo que el domingo en la tarde, en la noche, cuando comenzaron a salir los primeros resultados, estábamos haciendo un análisis, una parte del equipo de campaña de José Raúl Mulino, estábamos haciendo un análisis con respecto a los números que venían saliendo directamente del Tribunal Electoral. Y conversábamos haciendo una proyección que la heterogeneidad de la asamblea en particular, porque como bien dice el doctor Gamboa, a nivel de representantes y alcaldes, el voto castigo era más personalizado, era más cercano. O sea, el alcalde, vamos a poner un ejemplo, Chorrera, ¿verdad? En Chorrera el alcalde era una figura del PRD de mucho arraigo y tenía mucho arrastre, pero también muchos errores. Pero es el mismo alcalde que tú te encontrabas comiéndote una hojaldre en la mañana en el Chichemito. El mismo alcalde al que tú le ponías una queja y a veces te escuchaba y otras no.
Entonces, son situaciones distintas de la política y de la realidad panameña en el rejuego entre la masa votante, entre el electorado y el mismo representante o la misma persona que aspira al puesto popular. Entonces, volviendo a la asamblea, que es más distante, es más ausente, el diputado no es su función estar en directo contacto con la masa o con su circuito, porque precisamente eso fue lo que se trató de hacer al cambiar la regla del juego de la asamblea. Y duró muy poco, y duró muy poco, porque todos vemos cómo estas no se les quitaron, se les permitió a los gobiernos locales, a los representantes, a los alcaldes, autogestión, pero le devolvieron a los diputados lo mismo que les daban antes, pero en planilla y en puestos y en posibilidades de nombramiento. Entonces siguió el mismo despilfarro, la misma vagabundería, discúlpeme que lo diga, que trajo precisamente a este colapso del sistema. Entonces, en este momento, cuando nosotros vemos esta asamblea que está meteorizada, está totalmente fragmentada, no hay un grupo que pueda decir que lleva a la delantera o tenga mayor proclividad a poder llegar a tener la mayoría. Es una cuestión que se va a tener que llegar por negociación con el Ejecutivo. Y eso beneficia a todo. Yo creo que el rejuego democrático, como lo indicaba yo ayer en un grupo, el rejuego democrático le hace bien a Panamá. Dentro de uno de los grupos de internet que todo Panamá los tiene, los grupos estos de WhatsApp famosos, que se habla de política, se habla de todo tipo de situaciones. Dentro de un grupo de abogados había un buen amigo abogado que hacía una impostación con relación a la necesidad de que en Panamá hubiera una segunda vuelta electoral. Y yo lo escuchaba con mucha atención y le respondía que la realidad del universo electoral panameño en este momento digo, no estoy hablando del futuro, en este momento no amerita una segunda vuelta electoral, porque la segunda vuelta electoral lo que te provoca es una polarización forzada. Y al existir una polarización forzada en un universo electoral micro, como es el panameño, que son 1 millón y tanto, se ve afectada la representatividad democrática de los factores de poder. Es decir, ¿por qué este colega hablaba tanto de esta segunda vuelta? Porque en la lógica de algunos, si se hubiera obtenido una segunda vuelta en Panamá, todos se hubieran alineado en contra de Molino y ese 34% no hubiera bastado para llevarlo a la presidencia. Tiene lógica. Pero eso también lo hubieran podido hacer si se hubieran puesto de acuerdo 2 de los 3 factores de votación, que eran 3, y fueron evidentes, lo vimos todos, que nunca se pusieron de acuerdo. Entonces llegamos a ¿qué? A lo que nuestro gran amigo, el doctor Gamboa Arosemena, propugna, llegamos al caos. Y al llegar al caos, la única salida del caos es reordenamiento de las reglas del juego políticos y de las reglas del juego dentro del funcionamiento de una sociedad que quiere cambiar y quiere mejorar. Hasta ahí lo dejo. Bueno, yo le bajé la mano. Yo estoy escuchando los diferentes análisis. Primero voy a empezar con Mélito en el tema del torrijismo. Es cierto que hay que emular, hay que hacer lo que quieras pensar en función de los líderes grandes que tuvo este país, que yo creo que ya pasaron a la historia en su momento y dieron sus resultados en su momento. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque yo vengo de trayectoria política. Yo no empecé en 2019 en meterme en temas políticos. Yo vengo del 84 moviéndome en temas políticos. Pero una vez que muere Torrijos, se cae esa doctrina torrijista, porque primeramente tomar en cuenta que el PRD se cuadró al 100% con la dictadura militar de Noriega, porque todos se abocaron a apoyar esa condición. A medida que se fue agravando
el PRD se mantuvo aliado a la dictadura y podrán decir, no, lo que pasa es que ¿quién nos quedaba? Es que no tanto lo que quedaba, sino que esa doctrina se pierde una vez que muere Torrijos. Cuando entramos en democracia y entra el primer gobierno del PRD, que es todo, neoliberal al máximo, ultraderecha, que yo no le encontré por ningún lugar que dijera ellos son torrijistas, porque no lo vi. Luego pasa el gobierno de Martín, y el gobierno de Martín se ha considerado por los mismos miembros del PRD un traidor a los principios del PRD y de su propio padre, porque no hizo ni una pezuñita del papá en cuanto a ese tema del torrijismo. Cuando entramos en este gobierno, es peor aún todo el tema, porque ya viene creciendo un tema clientelista, porque ya la clase política se dio cuenta de algo, que aquí no hay que gobernar para el país, debo gobernar para mí. Y entro en el punto de que aquí decir que los ideales torrijistas hay que imitarlos es muy difícil, hay que hacer una renovación. Yo no estoy diciendo con esto que puede haber cierta unidad, una gran unidad del partido que quiera volver a esos principios doctrinales del señor, el dictador, que llamamos el dictador porque efectivamente no es dictador, Torrijos. Entonces, decir que en este momento el partido torrijista del PRD, yo lo veo como un sueño de opio en este momento, al menos que haya una renovación. La causal y lo que podemos ver en este momento, el tema de que hay diputados del PRD que han entrado, yo me imagino lo que hemos dicho aquí muchas veces, vota por el que tú quieras de arriba, pero vota por mí, en este caso. Y aquí yo pienso, en el caso de Juan Manuel, aquí se pueden cambiar las reglas. Yo estoy de acuerdo que haya el 50+1. ¿Por qué? Porque se ha demostrado a través de los tiempos democráticos que los gobiernos no gobiernan para ese 67% del electorado, sino gobiernan para su propia gente, y se ha ido demostrando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, un gobierno que no tenga la mayoría de un país y que la experiencia nos dice a nosotros de que gobiernan para su gente y no para el país, porque está demostrado, entonces yo considero una segunda vuelta. Ahora, ¿cuáles son las renovaciones de ley que tú debes hacer para que precisamente no haya esas alianzas diabólicas, esa alianza de pacto por el poder? Es que tú pongas la regla de juego. Los candidatos que van a la segunda vuelta van con sus propios partidos, sin alianza, y que vuelva la campaña por 15 días y en un mes van todos con su propio partido, sin alianza, y tú vas a ver que esto va a coger diferencia en cuanto al panameño para aprender a votar, porque yo considero que el panameño ha demostrado que está aprendiendo a votar, porque si no hubiese sido así y no hubiésemos evocado al clientelismo político, entonces el que tenía la mayor capacidad económica de lograr eso era el PRD. Eso es inevitable, pero se demostró que no fue así, porque ya el pueblo panameño se dio cuenta que aquí hay que renovar las fuerzas políticas, y que si los partidos no renuevan su fuerza política internamente, entonces la fuerza de los independientes, como me siento muy contento, yo igual, como se sienten ustedes contentos por haber ganado el Molino, de que ha tenido representación en las alcaldías, representantes de corregimiento, y estamos teniendo una mayoría más o menos ahí en lo que es la asamblea, es positivo. Entonces significa que el Panameño está aprendiendo, y yo creo que aquí la regla del juego hay que cambiarla, y que si el PRD quiere hacer sus cambios, que las haga, pero el torrijismo que vuelva a renacer, como decir que el panameñismo, la nufita va a volver a renacer, yo honestamente, yo no lo veo. Miren, a los que le echan la culpa a Martín de la debacle del Partido Revolucionario Democrático, yo les quisiera llamar un poquito la atención a la memoria. Aquí recordemos cuando empezaron a defender lo indefendible en los programas de televisión de los domingos, que al que envió la presidencia le dijeron: vaya, prepárese y vuelva, porque estaba totalmente perdido, parecía un borriguero corriendo en mosaico.
Por otro lado, cuando se reían de la población en la asamblea porque habían de huevo a huevo metido el contrato de la mina, no respetando el propio reglamento que ellos tenían de cómo se manejaban las cosas cuando eran tachadas, cuando debió bajar a primer debate, pero la desesperación y la angurria de plata los llevó a hacer por encima de todo el mundo lo que no era propio de un sitio en el que se debía poner el ejemplo. También, Ahí, Mérito quiere hablar, dice. sí, también nos podemos acordar de las rejeras que le dieron a Cayito García y al ministro en la comisión de presupuesto por llegar a meter cujís cuando los pillaban en el primer análisis que se hacía, porque la gente no discutía. Eso, lo que pasaba ahí, se aprobaba en hojas en blanco que le mandaban a las oficinas porque la gente no llegaba ni siquiera a la comisión. Entonces, la cosecha es esta. El pueblo se hartó. Mérito, Ok, bueno, a ver sí. si quiere. Sí, Mérito. Sí, nada más para contestarle al tema del resurgimiento del torrijismo. Digo, el torrijismo es una filosofía, es una doctrina, es un ideario, es una corriente política que se basa en lo que Torrijos practicó y en lo positivo que Torrijos practicó. Omar Torrijos Herrera, en acuerdo con los norteamericanos, porque recuerden por qué se inmoló Leopoldo Aragón Escalona. Torrijos supo en su momento negociar con los norteamericanos y lograr grandes cosas. Esa es una parte. Entre ellas el tratado o los tratados Torrijos-Carter. Aparte del sistema de gobierno de él o del sistema, lo que le llamaba el patrullaje doméstico, o sea, es una filosofía. La filosofía no es que resurgen. Cada uno de nosotros tiene una filosofía, una doctrina de vida que es equiparable a una de estas grandes filosofías o grandes pensamientos que desarrollaron los griegos. Y aquí lo hemos mencionado. Es como el cristianismo. El cristianismo hoy día nadie practica el cristianismo de los primeros cristianos. Nadie practica el cristianismo que Cristo nos dio como ejemplo. Nadie, absolutamente nadie. Deme un solo ejemplo, no lo van a encontrar que hizo lo que hizo Jesús, que hizo lo que hicieron los primeros cristianos, los primeros apóstoles. Nadie. Es imposible. No he visto uno solo. Aquí todo ahorita es el individualismo, el billete, la plata, la prosperidad, cada cristiano en su casa y se le olvida el hermano. Jesús nos mandó a amarnos los unos a los otros como Él nos amó y nadie practica eso. El que me lo diga es un soberano hipócrita. Y asimismo el torrijismo está en el corazón de mucha gente, PRD y no PRD, que vivieron esa época, que sintieron esa época, que lograron grandes cosas, como mucha gente que se preparó, fue a la universidad gracias al sistema que implementó Omar Torrijos, ¿verdad? Muchos se beneficiaron con la estatización, con la estatización de los servicios públicos, muchos se beneficiaron con la reversión del canal, muchos se llenaron los bolsillos gracias a que el canal regresó a manos panameñas e hicieron mucho dinero, pero bueno, es un ideario, es una filosofía, que es lo que yo en lo personal pude entender, comprender y quiero seguir. Hay otros que llegan a llenarse los bolsillos, a robar, a matar, a hacer lo que les da la gana y eso no es torrijismo, pero bueno, sigan adelante. Yo lo que pienso es que le hemos restado importancia al triunfo de Molino y estamos hablando de Torrijos, y estamos hablando de esto, estamos hablando de lo otro. En realidad yo siento que debemos darle, ¿cómo te digo?, la
la ubicación a un presidente que por primera vez siento que tiene carácter de verdad. Y yo siento que Mulino quiere hacer las cosas como Dios manda, como lo estamos esperando nosotros los panameños, aquellos que votaron y los que no votaron. Por otro lado, yo creo que Mulino necesita un apoyo ahora más que nunca, tanto del pueblo como de nosotros los medios de comunicación. Claro, en los canales no le van a dar chance. Los canales están entrevistando representantes, alcaldes, o sea, no se habla de Molino como si aquí no hubiera habido elección. Y eso realmente deja mucho que decir y desear. Pero sabemos cuál es la línea de ellos, ¿no? Sabemos cuál es la línea. Se van a estrellar con Molino, se van a estrellar. Aquí hay comunicadores sociales que chuleta, da asco oírlo, asco. ¿Ves? Pero bueno, ellos tendrán su para atrás. Pero yo sí creo que debemos apoyar mucho al presidente. Ahora, a partir del mes de julio, apoyarlo en todo lo que se necesite para que se haga una presidencia y un gobierno exitoso en beneficio de todos los panameños. ¿Ves? Ya las elecciones pasadas, echarle la culpa a Martín y echarle la culpa a Tintín, ya eso no va, eso no cabe. Aquí la culpa la han tenido los propios dueños de partido, como el PRD, el Molirena, el CIDI. Ellos han tenido la culpa de lo que les ha pasado. Y nosotros tenemos que unir fuerzas para contrarrestar esa avanzada negativa perniciosa que tienen en contra del nuevo presidente de la República. Queremos un Panamá nuevo, renovado, con mucho entusiasmo, con mucha fe, mucha confianza que que eso nos va a repercutir a nivel internacional, el respaldo que pueda tener Molino en esta cruzada que se avecina, ¿no? Pero repito, nadie habla de las encuestas. Nadie. Antes las encuestas no sirven, las encuestas están compradas, las encuestas dependen de quien las manda a hacer. No, nadie habla. Y esas encuestas acertaron, pero al centavo. Eso es importante para que lo recordemos en las próximas elecciones, que las encuestas sí aciertan, y en esta ocasión tenemos la demostración clara que los resultados demuestran que efectivamente eran científicas, y esos sondeos que se hacían y esa vaina no tenían ningún valor. Pero bueno, yo no sé si la manito esa de Gamboa o de Mérito. Seguía yo. Distinguidos, miren, siendo positivos, sin mirar atrás lo que viene arrastrando en el motete el señor Mulino, podríamos pensar que debería, siendo una persona racional, encontrar las mejores fórmulas para impulsar para lo que se crean los estados, para la búsqueda del bien común. Ayer se da la primera manifestación de por dónde viene. Un evento no es suficiente para calificarlo, pero ¿con quién se apersonó a la presidencia? Con Aníbal Galindo, uno de las farmacéuticas que hace un año metió a su hija en la Cámara de Comercio para asegurarse que no le torcieran los negocios. Entonces, cuando vemos y cuando ya, nada más que yéndonos un poquito atrás, vimos que lo apoyaron gente de la rancia oligarquía plutocrática panameña. Me llama la atención, ojalá enmiende, porque esos rancios aristócratas que les dicen que no, lo único que son alfiles de la búsqueda del que hay para ellos, no como el pueblo nada más que se lo hace con el representante y tal vez con el alcalde tiran una toalla, allá les tiran baúles de monedas de oro. Entonces estamos viendo
esas cosas, esas pequeñas señales, esperemos. Yo todavía no puedo terminar categóricamente de decir Mulino va a hacer más de lo mismo. Me lo supongo, pero por las evidencias todavía no han salido. Vamos a ver cuando nombre el gabinete. Allí habrá definiciones. Entonces, yo siento de que sí, ojalá el señor Mulino recapacite, porque estamos en un momento histórico de la nación panameña donde los problemas son ingentes y si él no lo hace ni medianamente bien, antes de diciembre tiene un caos formado en este país con el reclamo popular de lo que ahora mismo se siente el chen-chen. No va a llegar. No es lo mismo cuando llegó Martinelli, que venía con una economía más o menos saneada de Martín. Sí, el hombre no fue no le metió tantos zarpazos al erario, pero y entramos en una época de proyectos, sobre todo grandes, la ampliación del canal y el metro. Eso generó chen-chen para la gente, definitivamente, pero ahora tenemos una deuda inmensa, deuda pública inmensa, y las vírgenes no están para tafetanes porque el mundo se está debatiendo en retroceso económico por donde vayas y caos con conflictos guerreros. Entonces, vamos a ver, ojalá que Juan Manuel. Si a Mulino le va bien, a todos nos va bien. Juan Manuel. Sí, dime. Sí, no, que hablaras. Gracias. Mire, yo no quisiera ser tan pesimista como el doctor Arosemena. Gamboa Arosemena, porque no ha comenzado ni tan siquiera el periodo presidencial de José Raúl Mulino. Entonces, decir desde ya que los tiempos no están patafetanes, que no se van a lograr las promesas o que no se va a intentar lograr los objetivos que se plantearon en la campaña, es simplemente un ejercicio de pesimismo absurdo. Yo creo que hay que darle la oportunidad al gobierno entrante de tratar de reorganizar el adebacle en el que nos han metido dos gobiernos de seguido que nos han dejado en la lama. Ni un poquito más ni un poquito menos, porque es la verdad. Voy a hacer referencia a algo que se mencionaba. Yo tengo 56 años, no soy muy joven que digamos, pero yo estoy participando y me recuerdo perfectamente desde el tiempo de Ernesto Pérez Valladares, que se comenzó con el tema para poner un ejemplo, para el tema del metro. Se hizo un estudio gubernamental y dijo que era imposible hacer el metro en Panamá. ¿Lo recuerdas, Agustín? Era imposible hacer el metro. Ok. Vino Mireya. Era imposible hacer el metro. Vino Martín. Era imposible hacer el metro. Y en ese momento en que Martín sube a la presidencia de la República, las arcas del Estado estaban en una posición muy ventajosa, pero simplemente no se tuvo la capacidad y la imaginación suficiente para hacer en una forma ordenada y administrativamente coherente proyectos de Estado que mejoraran las condiciones del país. Esa es la verdad. ¿Quién lo aprovechó? Ricardo Martinelli Berrocal, que venía en crecimiento geométrico, como yo lo había manifestado en otras ocasiones. Era inevitable que ganara la presidencia. Gana la presidencia, realiza proyectos y desgraciadamente se presentan desaciertos y aciertos, porque así es la vida, todos tenemos desaciertos y aciertos. No es una constante de éxito la vida. Todo el mundo tiene un momento en que definitivamente mete la pata o simplemente se equivoca. Pero tenemos que darle la oportunidad al que maneja la cosa pública de tratar de sacar el mejor resultado con los recursos que tiene a su alcance para que el país siga avanzando. ¿Qué tenemos en este momento? Una desaceleración económica total.
¿Y cómo llega esa desaceleración económica total? Bueno, muchos se van a tapar o se van a arropar con el tema de la pandemia. Pero esa no es una realidad absoluta, no, al contrario. La pandemia simplemente, en mi muy humilde opinión, fue el pretexto perfecto para que la administración Cortizo nos dejaran la posición en la que estamos en este momento. Le dieron, como dicen buen panameño, le dieron para que hiciera japay con los fondos del Estado. Y fue aprovechado por los carcamanes estos que no voy a mencionar su nombre porque no les quiero hacer propaganda, y que se sentaron y se tomaron la asamblea y la comisión de presupuesto. Bueno, así es la realidad. Alfonso, yo el jueves los felicité a todos. El tema de las encuestas, yo siempre he dicho que ni creo ni dejo de creer y que hago una mediana en cuanto a las encuestas porque, mira, limpiando un poquito por aquí hace unos días atrás me encontré la encuesta de julio del 2023 de la Estrella de Panamá que ponía a Martinelli con Gaby en un empate técnico. Entonces yo no puedo decir que creo fielmente en todas las encuestas, pero sí no dejo de creer y siempre hago una mediana. Por eso yo el jueves y en otras ocasiones anteriores lo felicité y le dije, si no hay algo extraordinario como que pudo haber ocurrido, que la Corte lo declarara inconstitucional, Mulino es el próximo presidente de la República. Lo felicité, lo felicito y yo estoy muy contento porque estoy esperando que a partir del 1 de julio voy a tener más chen en mi bolsillo. Así que yo creo que mucha gente también está esperando, como el caso de aquí del compañero el doctor Gamboa, una constituyente originaria que cambie realmente las cosas en este país. Y pues hay muchos temas. Y generalmente el primer año de gobierno es le llaman, o los primeros 100 días, más que todo, le llaman la luna de miel. La mayoría de las personas lo van a ver con buenos ojos, lo van a buscar. Ya ahí apareció uno de los grandes, yo les digo, los garrapatones del área que se pegan a los gobiernos de turno para chupar todo lo que puedan los 5 años que vienen. Y ayer salió por las redes una foto donde se fue a donde el líder indiscutible de Alfonso Castillero a abrazarse con él, y bueno, me imagino que ya, por ahí dice que ya está sonando para gobernador. Así que bueno, hay gran alegría en el ambiente, sí, y lo triste es que era PRD, supuestamente era PRD hasta el hueso, y bueno, el PRD equivocadamente, como yo se lo decía a ellos, votó por él. Pero bueno. Quisiera terminar con este tema. Yo pienso que el ser humano tiene una característica nata, se resiste a los cambios. Yo quiero ser optimista, siempre en mi vida ha sido por optimismo, independientemente de que vea adversidades, porque gracias a Dios Él me ha puesto en muchos éxitos. Yo pienso que el señor Mulino va a hacer buenos cambios en Panamá. Es necesario los cambios, como he dicho en otras ocasiones. En este momento en Panamá es muy crucial este gobierno. Y le tocó a Mulino, pues pudo haber sido otro, pero es un momento crucial. Y el optimismo que yo tengo, que yo creo que este país va a avanzar en pro de nación. Ahora, sí es importante, y acoto esta parte del señor Gamboa, hay que saber claramente quiénes son los que van a conformar el gobierno de él, independientemente de que tenga el optimismo. ¿Por qué? El caso de Galindo, por ejemplo, es una persona que tiene que ver con el tema de los medicamentos, y precisamente uno de los conflictos grandes que tiene el país es la parte de la salud. Y entonces muchas veces esos nombramientos, si fueran a darse, pueden traer cierto sinsabor. Yo creo que aquí hay capacidad de mucha gente como para nombrar en buenos cargos públicos. Es como lo que yo siempre condené y critico. O sea, nadie más sabe este país del Tribunal Electoral que el señor Valdés Cofre. O sea, nadie más tiene esa capacidad que él. Entonces, yo pienso que el país va a avanzar, pero que tenga mucho cuidado el señor Mulino con relación a quién va a poner dentro de esos cargos públicos y que son cargos sensitivos ante la sociedad. Para un elemento de juicio en las perspectivas, en Veraguas, 12 distritos, 6 alcaldías PRD. Ninguno por libre postulación, ni de Moca. Entonces, ahí estamos viendo de que el sistema todavía está con el ancla bien amarrada.
Y nada más se lo dejo ahí para que analicen. Y que el que más votos sacó 44, otro 42, los demás 30 y hay hasta de 23% de votos. Eso no es consistente para desarrollar verdaderamente, impulsar un desarrollo en los pueblos, para que lo tengan en consideración. Se acabó el programa, Alfonso, se acabó el programa. Solo, lamentablemente, como dice el chino, que es el contador del tiempo, se acabó el programa. Tenemos que despedirnos en compañía de mi primo querido y adorado Eduardo Castillero Láñez, del licenciado Meliton Torrijos González, de Jorge el contradictorio Gamboa Semena, de Juan Manuel Paredes. Barleta, hombre. Oye, nosotros somos de Guararea, somos Barleta, no Paredes. Y este seguidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo, que le dice Y yo que me como el tigre. Nos veremos mañana si la voluntad de Dios así lo quiere. Omar vive. Hasta mañana, señor Perrito. Hasta mañana. Decirle is a la vida es dejar que el mundo te sorprenda. Como cuando Carlos iba a la montaña con su grupo de amigos y se le flateó la llanta. Y mientras esperaban la ayuda, encontraron una cascada escondida que hoy es uno de sus destinos favoritos. En los imprevistos también puedes encontrar cosas maravillosas que te cambian y motivan a seguir diciéndole is a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.